En Europa y en América Latina, lo que es la democracia cristiana como la socialdemocracia son corrientes muy importantes. Hemos visto lo que ha pasado en Alemania, precisamente con Angela Merkel, compañera de partido con el gobernador César Pérez Viva. Y dado que ustedes han hecho una cantidad de actividades reconquistando la parte ideológica de la democracia cristiana, ¿qué labor tiene en el mundo hoy la democracia cristiana y qué poder hacer en Venezuela? Yo creo que el rol fundamental del humanismo cristiano es el de convertirse en una especie de punto de encuentro, de fiel de la balanza, en una dinámica de radicalización que ha vuelto a cundir en América Latina. El Papa Francisco estuvo en Paraguay hace unos 2 años y pronunció una homilía donde se refirió al peligro de las ideologías del mal y dijo: las ideologías terminan mal, las ideologías piensan por el pueblo, usan al pueblo y terminan en guerra. Y él se refería básicamente a esas ideologías totalitarias que pretenden suprimir la libertad. De izquierda y de derecha, ¿no? Entonces, pero se refería a los extremos, al marxismo, leninismo y al fascismo, que terminan pareciéndose Sí, sí. muchísimo, ¿no? Bolsonaro, por ejemplo, Entonces, no sé si Bolsonaro va a estar allá, yo todavía no Brasil. hago juicios de valor, Pero digo, son situaciones no hago de, juicios de valor de una sobre. izquierda latinoamericana, una derecha también que Bueno, nace. entonces vamos en una especie de radicalización del tema y obviamente la democracia cristiana, el social cristianismo, el humanismo cristiano ha representado después de la Segunda Guerra Mundial una alternativa profundamente democrática, profundamente humanista y que se ha convertido en la gran herramienta de la paz, del crecimiento económico, de la justicia y la equidad. Y un modelo muy, muy importante en este tema en Europa es Alemania, sin lugar a dudas, cuya conversión en primera potencia económica lo demuestra de la mano muy, muy influyente de la democracia cristiana. Pero es que en América Latina también, por ejemplo, la participación demócrata cristiana en Chile ha sido factor fundamental para la humanización, para la democratización, para el crecimiento económico y para la equidad. Y obviamente nosotros hemos estado trabajando ese tema en Venezuela. A finales de este mes de octubre, el 23 y 24, sostuvimos un encuentro social cristiano en Caracas. 2 días, ¿no? 3 días de reflexión precisamente de esta perspectiva a la luz de la realidad venezolana. Y nosotros allí lo dijimos claramente: vamos a promover una fuerte campaña de democratización cultural. O sea, incidir mucho en el hecho cultural, porque hay gente que, desesperada por el abuso y el atropello que significa el socialismo del siglo XXI, considera que la solución es irse al otro extremo y buscar una solución en un modelo como el de Pinochet o el de Franco. Yo he encontrado jóvenes que alaban a Pinochet, que alaban a Franco, y pareciera que además es necesario ir allá para poder después ir a la democracia. Y nosotros queremos que Venezuela no caiga en la tragedia ni de la guerra, ni de una dictadura aún mucho más dramática que la que hoy vive el país. Entonces nosotros estamos a favor de la democratización, a favor del pluralismo, de la cultura de la paz y sobre todo a favor de una apertura económica, de un cambio del modelo de economía socialista por una economía de mercado con sentido social y ambiental. Es lo que los humanistas cristianos llamamos la economía social y ecológica de mercado. Entonces nosotros somos defensores de la democracia, de la libertad, de la justicia, de la familia entendida como la unión de un hombre y una mujer para construir una sociedad de paz y de progreso, a favor de una economía de mercado. Y eso tiene implicaciones directas. En estos días, en un programa de radio acá en Caracas, un periodista me planteaba que si esto significaba volver al neoliberalismo. Y entonces, ¿y qué entiende usted por neoliberalismo? Le preguntaba. No, que ustedes van a privatizar todas las empresas. Le digo: pues déjame decirle que nosotros somos partidarios de privatizar todo este conjunto de empresas fracasadas que se ha convertido en fuente de corrupción que el madurismo y el chavismo han producido en Venezuela. Entonces, todo este planteamiento de todo un programa que incluye lo político, lo cultural, lo espiritual, lo económico, es el eje fundamental de nuestro planteamiento a Venezuela. Y obviamente comenzamos por el elemento cultural para que luego, en el plano eminentemente político de la acción política, podamos contribuir a que Venezuela encuentre un camino. Porque en este momento hay frustración, hay desesperanza. Me lo decía una señora aquí arriba entrando al canal.
¿hasta cuándo esto? Y vamos a seguir con esta tragedia. ¿Cuándo? Venía del metro, con un metro, bueno, colapsado. Yo le recordaba como cuando yo era estudiante y se inauguró el metro de Caracas, era un placer andar en el metro. Hoy en día es una tortura. Yo le decía, Venezuela va a cambiar. Ahora, Venezuela tiene una oportunidad. Usted mencionaba el hecho de la Unión Europea y lo democrático y lo social que tiene el desarrollo de esos países, donde inicialmente fue la democracia cristiana un factor esencial para esto también, ¿no? Pero es que la democracia cristiana es la gran constructora, junto con Adenauer, por ejemplo. Konrad Adenauer, que fue el primer De Gasperi, canciller, el italiano. con Alcide de Gasperi en Italia, con los mismos franceses, Monet. con los belgas, con todos los pensadores y con todos los políticos de inspiración humanista cristiana que hicieron posible superar el horror de la guerra, integrar y buscar lo positivo de los pueblos y construir esta Se puede gran decir que aquí en referencia. América Latina también el caso de Frei, Caldera, Vinicio Cerezo en Centroamérica, todos estos movimientos demócratas cristianos trabajaron mucho la integración también. Todos, y Aristides Calvani, no recordemos, Claro, no olvidemos a fundamental. Aristides Calvani, que fue el gran canciller de la paz. Hicieron unos actos de homenaje hace poco, ¿no? Y obviamente este encuentro que hicimos el 23 y 24 fue en homenaje a Calvani y también en homenaje y también en recuerdo de un presidente que a veces se le olvida a la gente, Sí. que voy a aprovechar de recordarlo porque este sábado se cumplen 11 años del fallecimiento de un gran humanista cristiano, promotor también del desarrollo y del encuentro en América Latina, que fue el presidente Luis Herrera Campins. Tenemos una misa este sábado, por cierto. Ya vi la invitación. Sí, Una hay que misa en asistir la allí, iglesia sí. del Recreo en memoria del presidente Luis Ahora hay que Herrera. reivindicar ese pensamiento nuevamente, hay Esa que es nuestra labor. hacerlo vigente. Es que está más vigente que nunca frente al radicalismo de la extrema izquierda y de la extrema derecha, frente a la falta de una guía clara que le ofrezca a nuestro país una seguridad de conducción y de transitar hacia una sociedad moderna y en paz. Los valores, los principios del humanismo cristiano son la mejor convocatoria para que nuestra patria pueda salir de esta tragedia que se llama el chavismo o el socialismo del siglo XXI. En esa reflexión teórica que ustedes hicieron, ¿qué figuras estaban presentes? No, primero, este movimiento comienza con un gran documento que un grupo de políticos e intelectuales socialcristianos hicieron público, donde llama precisamente una reflexión sobre el rol del socialcristianismo actualmente en Venezuela, su postura de absoluta oposición al modelo socialista comunista que hoy está, y eso lo firmaron, entre otras figuras, Abdón Vivas Terán, Julio César Moreno, Osvaldo Álvarez Paz, Gustavo Tarre Briceño, Román José Duque Corredor, Marcos Villasmil, un grupo quien le habla y muchos más, ¿verdad? Luego en el evento hubo una serie de ponencias donde participaron Ramón Guillermo Aveledo, humanista cristiano de profundidad y de gran reconocimiento político, el doctor José Ignacio Moreno León, que fue rector de la Universidad Metropolitana, el monseñor Ovidio Pérez Morales, arzobispo emérito de Los Teques, el doctor Nelson Chitila Roche, director o responsable de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, Luis Ignacio Plana. ¿Dónde puede verse el joven líder. documento? Lo estamos procesando todas estas conferencias para ponerlas en un sitio web que estamos preparando para ese objetivo. Hablando del tema internacional, en esos gobiernos demócratas cristianos, ¿cómo fue la diplomacia y las relaciones internacionales? Una diplomacia basada en el respeto y en el trato considerado con todos los actores de la comunidad internacional. Usted nunca vio a un canciller del humanismo cristiano, ni en Venezuela ni en América Latina, con estas expresiones vulgares a que nos tienen acostumbrados los políticos del chavismo. Usted escucha al señor Maduro hablar ante una comunidad y refiriéndose a un mandatario, y los insultos y las vulgaridades que caracterizan ese discurso es realmente significativo. Y esto trae una consecuencia. Yo se lo decía en estos días a unos jóvenes. Si yo me presento ante un grupo de personas y les ofendo y les maltrato y los empujo, ¿qué estoy buscando? Estoy provocando una reacción. Y yo tengo la convicción de que la cúpula del gobierno venezolano, la llamada cúpula roja, convencida como está de su profundo fracaso, de su incapacidad para recuperar la economía, está provocando a la comunidad internacional para que se produzca una situación de violencia, porque saben que no están en capacidad de recuperar el país y porque no quieren afrontar la verdad. Y la verdad es que el pueblo de Venezuela los repudia, los rechaza profundamente. Por eso lanzaron la emboscada del 20 de mayo, por eso no han querido hacer elecciones democráticas, transparentes, y entonces quisieran salir como una especie de Allende II, que lo saquen por la fuerza, en el caso de y no por la vía de una elección, que es lo que el pueblo venezolano desea. Por cierto, en el caso de gobiernos como el de Caldera o el de Luis Herrera, siendo socialcristianos,
abrieron el abanico a relaciones con todo el mundo, comunistas, socialistas, de derecha, de izquierda, es decir, Venezuela se integró al sistema internacional. No, y Venezuela tenía una política y tenía un plan de respeto por todas las naciones del mundo, de promoción de la democracia sin invadir Centroamérica sobre todo, ¿no? a todos los países de Centroamérica y todo el continente. O sea, nosotros fuimos promotores de la libertad y de la democracia en todo el continente, lo fuimos hacia Europa. Recuerden ustedes toda la influencia venezolana, por ejemplo, en el rediseño de la democracia española. Claro. Ahí tuvo un papel no solamente la democracia cristiana, hay que reconocer también que la socialdemocracia en el liderazgo de Carlos Andrés Pérez tuvo un impacto y tuvo un peso importante para construir los pactos de la Moncloa, que le dieron nacimiento y desarrollo a la política democrática de España. De modo que nosotros aquí tenemos un reservorio en el plano político, intelectual, cultural, para que el país encuentre el cauce. Lo importante es que los venezolanos nos integremos más, pongamos de lado nuestras diferencias, unamos a la Venezuela democrática, a los que verdaderamente deseamos, queremos un país democrático, de paz y de progreso, para que podamos encontrar y ofrecer la oportunidad para que se construya una fuerza superior que obligue a la dictadura a reconocer su ilegitimidad, su salida del marco constitucional. Para nosotros, la mayoría de los demócratas venezolanos, el señor Maduro ya es un presidente ilegítimo, es un presidente que fue desconocida su autoridad por la Asamblea Nacional, es decir, fue declarada su vacante, que ha incurrido en una serie de violaciones al orden constitucional, que cerró prácticamente el Parlamento, que instauró una Asamblea Constituyente fraudulenta, pero todavía hay gente, sobre todo afuera en la comunidad internacional, y me refiero concretamente al gobierno de España, que le da un último plazo hasta el 10 de enero del 2019. Entonces eso va a ser muy importante porque gobiernos que tienen cierta identidad ideológica con el gobierno de Venezuela, como el caso español, le están diciendo, señor, usted hasta el 10 de enero tiene reconocimiento. Bueno, César, ya vi que Vladimir te dijo que hablaría contigo un día de política nacional. Hoy hemos hablado más de la política internacional, Otro día vendremos que por es la aquí. naturaleza más de Brújula Internacional. Lo despedimos a César Previve, gobernador del Táchira, y tenemos a Daniel Nobeldorf, embajador de Singularity Caracas, quien va a hablar de temas internacionales. Ya regresamos.